Bienvenidos a Historias de Terrícolas para Terrícolas. Nos encontramos con una de las personas que dio inicio a este gran proyecto. Andrés Grillo invierte sus papeles y el día de hoy el entrevistado será él. Andrés Armando Grillo Duque. Bienvenido a este espacio, que además nació con usted. Eso me dijeron. Eso vi. Estas historias de terrícolas para terrícolas arrancó con su merced. Y hoy vamos a hacerlo al contrario. Entonces hoy vamos a ver este terrícola que tiene que contarnos. La primera pregunta que le tengo es, ¿qué se siente ser entrevistado? Usted que ha entrevistado a tanta gente. Me siento muy raro, la verdad. Tengo nervios. Porque nunca he estado en este papel, siempre estoy al otro lado y es mucho más fácil como controlar la entrevista que uno hace que ser uno el entrevistado. Además, como no tenía ni idea de qué vamos a hablar, entonces como que, bueno, para prepararme o algo, no. Entonces, pero bueno, se siente raro, es raro. Chévere. Sí, pero chévere. Estoy haciendo la labor en mi vida que es incomodar. Entonces voy a arrancar por algo, Andrés, que es la pregunta que no me he atrevido a hacerle y creo que no se le ha hecho a mucha gente. ¿Qué hace un editor? Usted es editor de no ficción de Planeta. ¿Qué hace un editor? Pero yo soy editor de no ficción y soy editor de Mario Mendoza, que es novelista. Bien. Entonces, tengo como un pie en ambos mundos. Yo diría que un editor, por lo que siempre he pensado y lo que siempre hablo, es un coequipero. Es como en las carreras de ciclismo, el que siempre va acompañando al ciclista. El ciclista es el autor es el que está haciendo el trabajo, el que va a eso, y uno es el que le va diciendo por cómo va la ruta, le pasa el banano, le pasa el bocadillo, le pasa el agua, y lo acompaña. Es un trabajo de acompañamiento. Ese acompañamiento incluye varias etapas. En algunas ocasiones puede ser, uno se sienta con un autor y el autor le dice, bueno, tengo estas ideas para trabajar. Y uno le dice, mire, esta puede funcionar, esta no puede funcionar, esta sí, esta es más interesante. Después le puede uno plantear, bueno, ya tiene su idea, cómo la quiere expresar. Entonces haga un índice tentativo, o si tiene que hacer una investigación, pues acompañarlo en ese proceso. Y ya después en la escritura es como revisar también mucho el tema del ritmo, respetando la voz que él tiene, pero diciéndole, mire, a veces pasa que los autores se engolosinan con ciertas partes del texto porque dicen, no, es que es una maravilla esta historia que conseguí. Y le dije, sí, pero no tiene nada que ver con el resto. Entonces, ¿para qué la metes? Y, chévere, entonces quitémosla. Tengo un compañero que alguna vez le dijo a un autor, mire, tiene que quitarle 80 páginas a su libro. El autor lo resintió pues porque obviamente ellos están cuidando su criatura, pero pues uno no se lo está diciendo para joder la criatura, sino para que salga mejor. Entonces, ayudamos en eso y ya después, cuando el libro sale publicado, es lo mismo, sigue el acompañamiento, acompañarlo a presentaciones, a ferias, para que el libro siga su propio camino. Andrés, ¿y qué se siente ser el coequipero de personas que normalmente tienen un nivel intelectual, un nivel literario, un nivel, usted dice, ¿qué le voy a decir a Mario? Claro, con Mario ha sido muy curioso porque yo a Mario lo conozco hace mucho tiempo. Mario primero fue profesor mío, fue mi profesor de literatura en la Javeriana. Fue como el que me ayudó a encauzar muchas cosas. Después seguimos siendo cercanos y yo me volví fan de él. Es muy curioso porque la primera novela de Mario, que es La ciudad de los umbrales, yo en ese momento ya trabajaba en periodismo y yo iba a hacer una entrevista a un escritor español que se llama Marcos Aguinis, que acaba de publicar un libro que se llama La gesta del marrano, y yo fui a entrevistarlo a Planeta. Y cuando llegué, la editora del momento me acompañó y tenía una serie de manuscritos sobre la mesa. Y yo comencé a mirar, y de pronto veo La ciudad de los umbrales, Mario Mendoza. Yo le dije, ay, este fue profesor mío, yo lo conozco. Ya me dijo, pues llévesela y léalo. Y yo, uy, yo me lo leí y se lo devolví. Y hace poco le conté a Mario y Mario me dijo, ese era mi único manuscrito, porque en esa época como escribía en la máquina, Ajá. Él había sacado eso y no tenía más. Me dijo, ¿cómo te lo dio a ti así? ¿A cuento de qué? Exacto.
Y nada, entonces con Mario después nos volvimos, cuando él comenzó a sacar su obra, yo trabajando en periodismo, yo siempre iba a los lanzamientos, yo lo comencé a leer, yo me identifiqué y me conecté con él desde el principio. Y nada, ya cuando llegué acá, cuando él me propone, me dice, yo quiero trabajar contigo, eh, pues yo sentí un poco eso, de verdad, me dio como, ¿qué voy a hacer? O sea, afortunadamente tuvimos como un proceso de transición, entonces él en ese momento empezó a trabajar los cómics y las novelas gráficas, entonces ahí el acompañamiento fue diferente, y ya cuando se vino la pandemia y pues nos encerraron, estuvimos trabajando muy de la mano y acompañándonos mutuamente para sacar las obras que salieron desde entonces. Entonces sí ha sido muy interesante. Uno, porque tenemos una afinidad en ciertos temas y en ciertas cosas. Y dos, porque de todos modos yo tengo una visión que a veces, o sea, le aporto cosas que él no ha visto, por una u otra razón. Entonces le digo, mira, yo creo que esto no, por esto y esto y esto. Y me dice, ah, bueno, sí, puede ser. Entonces ha sido muy chévere, muy enriquecedor para los dos, muy importante. ¿Qué le permitió en su vida llegar a ser editor? Yo fui periodista 25 años, trabajé en periodismo 25 años y además fueron exactos. Yo tengo claro el día 1 que arranqué en una redacción, que fue el día del 0-0 con Alemania en el Mundial del 90, y salí el 11 de septiembre hace 10 años, 2015. Fueron 25 años exactos. Y cuando yo termino de trabajar en periodismo, yo comencé a hacer edición de textos estando en periodismo. Que me dijeron, mire, usted edite los corresponsales regionales. Entonces yo les ayudaba con los textos en eso. Y me di cuenta que era bueno. Había gente que mandaba los textos con muy buena información, pero estaban desordenados. O sea, como que estaban desordenadas las cosas, no funcionaban bien. Y yo no sé, yo tenía como una habilidad para verlo y armarlo como o sea, era como un rompecabezas que yo veía y decía, no, esto tiene que ir acá, ta, 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 ta. Y ese trabajo lo seguí haciendo mucho tiempo después. O sea, desde ese momento que comencé, eso fue en Semana. Y después lo seguí haciendo cuando pasé a Soho. Yo era editor internacional. Entonces yo coordinaba las ediciones de Soho de América Latina y editaba todos los textos. Y me pasaba lo mismo. Entonces, digamos, ese trabajo de editar los textos ahí era bueno. Ya cuando termino mi fase como periodística, yo sentía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, en un momento yo voy a trabajar como jefe de prensa en la Feria del Libro y ahí estando, y bueno, toda la vida yo había tenido contacto con la industria editorial, porque yo siempre me mandaban libros, los reseñaba, me encantaba leer. Y yo en un momento pensé, ve, yo podría hacer esto, o sea, yo sé editar, yo tampoco sabía lo que era ser un editor. Entonces yo dije, pero sé el trabajo como mecánico de la edición, lo sé hacer. Y pues cuando me llamaron yo dije, yo creo que puedo hacerlo y además sentí que podía darle continuidad a lo que hacía como periodista, que era publicar libros de periodismo con historias ya mucho más grandes, mucho más desarrolladas que lo que hacíamos en una revista. Y eso me encanta, eso siempre me ha gustado mucho, como poder encontrar historias y contar historias. Antes de ser periodista y de estudiar, usted ya tenía 1000 historias. A usted le pasaba todo. Hay una historia muy linda y es, los dos nos fuimos cuando teníamos 15 o 16 años, no me acuerdo muy bien, por toda Colombia, por la parte sur de Colombia, en una flota que no sé mis papás y sus papás cómo nos dejaron, y nos fuimos quedando donde familiares y los dos solos. Cuéntenos esa historia. Pues ese viaje es muy raro de verdad porque para la época, para nosotros, yo me acuerdo, yo creo que usted me dijo en algún momento, oiga, vámonos a Neiva, a donde mi familia, que yo tengo cómo llegar. Y yo le dije, bueno, pues sí. O sea, como que a todos les pareció que como era ir donde la familia, chévere. Y cuando arrancamos, yo le dije, oiga, paremos primero donde mi novia, de ese momento, que ella tenía casa en Melgar. Entonces, pues como estaba en la ruta, dijimos, listo. Paramos ahí estuvimos un tiempo, después seguimos hasta Neiva. No, pero por favor cuéntenos esa historia de los duendes, porque es espectacular. Bueno, nosotros ahí nos quedamos los dos en una habitación que tenía varias camas, tenía como 4 camas. Yo me acuerdo que nos acostamos a dormir, o sea, no habíamos hablado nada de espantos ni de terror, nada.
Pero recuerdo que esa noche hubo como una tormenta. Y como eso tenía era de esas tejas metálicas, claro, eso pues resonaba como con la vibración de los truenos y con la lluvia y todo el rollo. Yo me acuerdo que en un momento yo me desperté, que yo estaba como inquieto. Yo me acuerdo que yo estaba soñando algo en lo cual yo no me acuerdo bien el sueño cómo era, pero yo sentí de pronto que alguien me decía, te cogí. Yo, ¿cómo así? Y yo volteaba a mirar a mi derecha y allí había una silla y yo en la silla veía un enanito, muerto de la risa, que se me señalaba así, pero era como una risa maléfica. Y yo quedé sentado en la cama y pues ya no lo vi más. Entonces yo traté de seguir durmiendo y yo dije, no, no puedo los nervios, o sea. Y bueno, siguió la noche, esto, usted seguía durmiendo, usted estaba, me acuerdo, yo estaba en una cama acá y usted estaba como en una cama por allá, hasta que yo me paré y le dije, oiga, no, bueno, yo no puedo dormir así, no puedo, me asustaron, déjeme dormir con usted. Y usted me dijo, bueno, hágale, porque qué mamera, qué más. Y nos acostamos los dos en la misma cama y ya, yo me dormí porque como que me tranquilicé. Y a mí se me olvidó que usted estaba, que estábamos los dos y en un momento usted se volteó y me puso una mano en el pecho. Y yo creo que ese día casi me dio un infarto. O sea, yo creo que no me dio un infarto porque era un hombre joven, porque yo dije, me cogieron, o sea, esa fue mi reacción. Y yo quedé sin respirar, y usted se despertó y se asustó. Le dije, ¿qué le pasó? Y yo le dije, no, ya cuando me di cuenta que era usted. Y claro, esa fue la historia. Y lo curioso es que mucho tiempo después, cuando estaba en la universidad, yo tomé una clase de memoria oral y conté esta historia. Y la profesora me dijo que ella había visto el mismo duende en Nariño, en un viaje también. Entonces sí había algo ahí y bueno, es una historia, es una buena anécdota para contar. Pero más que anécdota, eso es como repetitivo en su vida. Han habido muchas cosas medio extrasensoriales. Sí, yo siempre lo he sentido, yo siempre he sentido cosas, he estado muy sensible. Eh, por ejemplo, hace poco, esta semana fue precisamente, me soñé con una compañera de la oficina y en el sueño era muy raro porque yo la veía a ella vomitando y estábamos como en un grupo entrando a un apartamento y yo decía, ¿quién la ayuda, por favor? Porque yo tengo que abrir acá. Y como que nadie la ayudaba y después yo no la encontraba. Yo dije, bueno, puede ser solo un sueño. Pero cuando me desperté, yo todos los días consulto un oráculo de cartas, porque mi astróloga me dijo un día, el año pasado, me dijo, tú tienes que estar conectado con lo espiritual siempre, de una u otra forma. Y me dijo, incluso de una forma tan sencilla como eso, consultar un oráculo, estar meditando, lo que sea. Y yo tenía ese oráculo ahí, yo saco cartas todos los días. Y saqué una carta para ella y me salió la carta de protección, que se me hizo muy raro. Cuando yo llegué, le dije a ella, oye, me soñé contigo, esto y esto, y saqué esta carta y pasó esto. Y me dijo, gracias, Grigis. Y al rato volvió y me dijo, ella está en un grupo, trabajando con un grupo de mujeres, cosas como sobrenaturales. Y me dijo, hablé con mi maestra y ella me dijo que sí, ella estuvo visitando un colegio el viernes en Ciudad Bolívar y me dijo, se me pegó un fantasma y el fantasma está muy furioso porque yo no lo dejé entrar a mi casa. Entonces ella ya me limpió, ya me hizo toda la cosa y listo. Entonces, cosas como esas me han pasado varias, o sea, trabajando en periodismo o como cuando vi el atentado que le iban a hacer a mi mejor amigo, que yo lo vi antes de que pasara y nunca le dije nada y eso me dolió mucho porque siento que si de pronto le hubiera contado algo, le hubiera prevenido. Yo me acuerdo que un momento que le cogimos miedo porque usted nos decía, soñé con, no me vaya a decir nada. Andrés, esa conexión con lo que no está acá, ¿cómo ha influido en su forma de pensar, en su forma de ver la vida? Ha sido muy raro porque yo tengo eso, me gusta leer de ciertos temas, conozco de ciertos temas, pero yo no he logrado zambullirme de lleno en eso. Me da miedo. Yo soy Piscis, de signo astral, y el complementario de Piscis el signo complementario es Virgo. Y yo por alguna razón tengo mucho Virgo en mi carta astral. Entonces hace poco alguien me dijo, tú tienes que soltar eso, porque el Virgo es todo lo contrario del Piscis, tú tienes que lanzarte más a esa parte intuitiva y todo eso que al otro. A mí me ha funcionado, o sea, obviamente cuando como que logro apagar la mente y dejar la pensadera, me funciona.
Y hay cosas que me han funcionado muy bien. Eh, pero en general como que siento que no es que no le ha sacado provecho, pero siento que tampoco, que lo he eludido demasiado. Que hubiera podido servirme mucho más si hubiera sido como más confiado y tranquilo con eso. ¿Y eso cómo lo relaciona con Mario? Uy, yo creo que es impresionante porque Mario para mí sí es una persona que está muy conectada. Mario lo racionaliza mucho porque Mario dice no. Cuando le dicen, por ejemplo, le dijeron a Mario, usted vaticinó la pandemia del 2020. Él lo tiene en un libro, en el de Lady Massacre. Hay un personaje que le dicen el vidente reptiliano y él dice, viene una pandemia que nos va a dejar así, en tal año. Y esta novela es anterior. Entonces Mario siempre dice, no, es que yo estoy conectado, yo sabía porque yo estoy leyendo, que es verdad, Mario está leyendo y todo, pero yo también sé que Mario siente cosas, ve cosas, que es muy fuerte, es muy impresionante. Entonces, pues también ha sido chévere porque en esa parte sí como que nos conectamos y nos alimentamos muy bien en eso. Entonces, el mejor ejemplo fue en la pandemia, que en la pandemia nos mandábamos noticias todos los días, mira lo que encontré, mira lo que pasó, el virus estaba antes por esto y esto y esto. Y ahorita, el año pasado que salió a finales un artículo en el New Yorker muy bueno que confirmó todo lo que habíamos hablado, que efectivamente el virus escapó de un laboratorio en China, no se sabe si fue accidental o eso, pero el virus fue creado. Y fue creado con financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso ha sido bueno por ese lado y conectarnos con esas cosas. Andrés, ¿cómo le ha jugado en contra también esto? Porque hay gente que esto lo veo como teorías de conspiración o medio espiritismo, ocultismo y lo ven a usted como un bicho raro. ¿Qué se siente? O, no, más bien, ¿cómo ha impactado esto también en esa imagen pública? No, yo creo que en ese sentido yo he sido más como vergonzante por lo que le digo. Yo nunca lo he asumido como tan claramente. También porque sí, entre comillas, había que mantener como esa imagen de respetabilidad, de seriedad, de profesionalismo. Entonces, pues digamos, yo como que no hablo de esto muy públicamente. Pero, por ejemplo, con lo que me pasó con los sueños, yo iba mucho donde una vidente que era muy buena, que ella me ayudaba a hacer limpiezas y todo eso. Y ella, cuando venía de trabajos, ella me ayudaba con cosas muy puntuales y siempre me funcionó muy bien. Y ella me dijo un día, tú tienes sueño lúcido. Y es verdad, yo logro en los sueños diferenciar cuando es un sueño, cuando estoy viendo algo que va a pasar o cuando es una persona que pronto está desencarnada que trata de comunicarse conmigo. Yo logro, pues, o sea, ya lo logro diferenciar. Entonces, cuando le conté a ella lo de mis sueños, ella me dijo, tú tienes una responsabilidad y es contarle a la gente. Entonces, yo a partir de eso comencé a hacerlo, así la gente piense como, este man tan loco con lo que me está saliendo. Y en la medida de las posibilidades, porque eso. Entonces, pero también, por ejemplo, con ella me pasó una cosa que es divertida y que muestra lo otro. Alguna vez ella me hizo una terapia con piedras volcánicas para alinearme los chakras. Entonces, yo sí sentí como que las piedras estaban muy calientes. Y dije, no, pero eso debe ser que es la sensación espiritual y todo. Y yo creo que en un momento de verdad estaba tan caliente que yo creo que me desdoblé, o sea, del dolor tan tenaz, yo me salí. Entonces, bueno, cuando al día siguiente yo estaba con mi esposa, estaba con Pilia y yo me estaba vistiendo después de bañarme, ella me dice, ¿a ti qué te pasó en la espalda? Yo le dije, ¿por qué? Cosa, me dijo, tienes unos moretones en toda la espalda. O sea, me había quemado de verdad. Y yo más pendejo que nunca le dije nada a ella, oye, está muy caliente porque decía, no, esto es lo espiritual, entonces tengo que permanecer callado con esto. Entonces, sí, ahí sí como dicen, bueno, es culantro, pero no tanto. Yo sí creo que en la vida uno no puede fanatizarse con nada y tratar de buscar un punto medio. Pero creo que si hay cosas que ayudan, facilitan la vida y que incluso a veces hasta los más incrédulos encuentran cosas que no pueden explicar. Es que hay cosas que realmente no hay explicación. ¿Cómo fue esta parte cuando usted iba mucho a zonas de guerra, cuando usted era reportero y no solo veía esto, pero también veía unas realidades de la Colombia profunda que mucha gente no ve? ¿Cómo impactó eso su vida? Fue muy fuerte porque es que, de verdad, estando en la comodidad de la ciudad, uno no se imagina lo que se está viviendo afuera. Y como la cantidad de carencias con las que conviven las personas. Por un lado, lo que siempre me impactaba era la belleza del paisaje. A mí eso sí me conmovía mucho.
Entonces, por ejemplo, cuando fue la zona de distensión en el Caquetá y el Meta, nosotros hicimos el recorrido por tierra. Y uno veía unos paisajes que es increíble. Yo decía, qué triste que esto no lo pueda ver todo el mundo. Ahorita después con el proceso de paz está pasando mucho, entonces hay mucha gente que está visitando el Cañón del Güejar, otras zonas ahí. Porque, por ejemplo, había una cosa, yo me acuerdo que algún día llegamos, estábamos saliendo de Mesetas, íbamos para un pueblito muy chiquito que se llama La Julia, y toda esa zona era de las FARC, todo eso estaba poblado de FARC, nadie pasaba. Y saliendo de Mesetas hay un sitio que se llama Jardín de Peñas, que hay una cascadita en piedra chiquita, pero es una cosa como que usted dice, pues esto es como un jardín zen. Y está ahí y nadie lo ha visto. Yo lo vi y a mí me impactó eso. Entonces, eso de entrada me impactaba mucho, porque eso pasaba en cualquier otro lado. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos al Baupés, estar en la mitad de la selva, para mí eso fue como estar en una catedral. O sea, ver la luz entrando por entre los árboles en un momento era como, yo me sentía en una catedral, yo sentía una cosa sagrada y yo decía, wow, navegar por los ríos. O sea, y lo triste es que todo eso pues siempre estaba manchado por la guerra. Eh, por los muertos, por los desplazamientos, por el conflicto, y aún así uno encontraba gente muy feliz, gente alegre, gente bonita, gente dispuesta como a vivir, pues de sobrevivir y de luchar. Entonces eso era chévere, pero sobre todo era aterrizar en la realidad de este país, que el país de las ciudades no es el mismo país de las zonas rurales, de las zonas alejadas, y tristemente sigue siendo, lo que la presencia estatal es mínima, que no llegan las cosas elementales. Entonces eso sí era muy fuerte, fue como una aterrizada muy fuerte. Hay una anécdota bien linda que también tiene que ver con aterrizar como en la realidad. Nos graduamos del colegio y usted lo paga servicio militar obligatorio en el Cantón Norte, en Estuve en la escuela de infantería. la Escuela de Infantería. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Fue traumática, pero fue muy importante. Eh, para mí, ve, ahorita que lo pienso, ese fue un duelo. Eh, o sea, para mí la época del colegio fue muy bonita, realmente fue muy alentadora. Yo creo que la primaria fue súper grata. Siento que el bachillerato fue más doloroso. Yo siento que yo fui como un emo antes de los emo, yo fui como un proto-emo, sin serlo. Entonces creo que sufrí más de la cuenta en todo el bachillerato. Y yo me di cuenta después de mucho tiempo que yo nunca logré proyectarme más allá del colegio. Era muy raro, yo sentía como que había como que caía el telón y ya todo se paraba ahí. Y cuando llega esa, pues esa, no esa posibilidad, sino eso fue como una obligación, eh, pues mejor dicho, yo fui a cumplirla, pero yo sí sentía muy en el fondo que, no sé, o sea, como que yo podría morir en el intento. Yo sentía que yo no estaba preparado para eso, o sea, ni mentalmente, ni psicológicamente, ni físicamente. Justo estamos hablando de, esta semana murió Rubí Pérez, el cantante de Volveré, allá en México. Y yo no sé si usted se acuerda cuando fuimos a la discoteca en la que hicimos la despedida, que se me olvidó el nombre ahorita, la de Galerías. Eh, ¿Unicornio azul? no, esa no era, era otra, pero bueno, esa discoteca Galerías. Y yo me acuerdo que ese día, ya borrachos, cantamos, yo les dediqué Volveré, porque pues fue la canción como que me tocó a mí, nada tenía que ver con nada. Y porque era como yo siento que era como la promesa que yo me estaba haciendo. Ya con el tiempo yo he elaborado mucho todo lo que pasó y siento que yo tenía como mucha rabia porque yo sentía como que para mí era como, yo sentía que todos ustedes, todos mis compañeros tenían como sus planes muy claros y yo no tenía plan de nada. Y sentía que como el ejército era como, pues haga eso y después no sé qué va a pasar. Fue una época dura, pero también fue un año muy interesante porque yo creo que gracias a ese paso por ahí es que me decido finalmente a estudiar periodismo y comunicación social. No sé si se pueda hablar de esto, Andrés, pero yo me acuerdo usted metido en la Universidad Nacional haciendo inteligencia. ¿Se puede hablar de eso? Pues sí, yo creo que ya se puede. Bueno, yo termino la primera fase de instrucción y ya cuando van a cambiar ahí, nos terminan llevando a lo que era la unidad de inteligencia.
del batallón. Ahí llevaban soldados de los que estábamos, sobre todo de colegios del norte, y pues nos podían hacer tareas pendejas, que eran un chicharrón hartísimo, pero también de verdad esperaban que trabajáramos haciendo inteligencia. Entonces nos mandaban a las universidades, nos mandaban a sindicatos, nos mandaban a cosas. Y yo me acuerdo pues que para mí el plan de ir a la universidad era más plano, o sea, porque era ir a encontrar de pronto amigos, ponerme a hablar, ponerse, y después uno se inventaba cualquier cosa, no, me encontré este papel botado en el piso, mira a ver si le sirve para algo. Y, y pues con el tiempo, de hecho, yo siento que en ese momento nosotros lo veíamos como un juego, pero siento que realmente fue una cosa que era muy complicada. Y yo sí siento que todo eso que vivimos, claro, ahorita lo veo como que todo eso me ayudó en muchas cosas, en mi formación y en mi educación sentimental, pero siento que fue algo innecesario, que no debimos haber pasado, que de verdad era un riesgo. Yo trabajando en eso he pensado, claro, porque yo al principio tenía como mucha rabia porque todos mis compañeros pagaron la libreta, porque sus papás quisieron. Y pues después lo entendí porque dije, ¿quién querría que su hijo fuera a prestar servicio en un país que estaba en guerra? Estábamos en 1988, ya el país estaba haciendo lo que era. El 89 fue el año uno de los peores años de la historia de Colombia, y las posibilidades de que algo pasara eran inciertas, aunque uno estaba aquí en la ciudad y todo el rollo, pero pues ese año, por ejemplo, fue el año que secuestraron a Álvaro Gómez, fue el año que secuestraron a Andrés Pastrana. Sí pasaban cosas, y pasaban cosas aquí en la ciudad y todo eso. Entonces, siento que fue, digamos que a la larga aprendí muchas cosas, fue un gran aprendizaje para mí, pero pues siento que fue una cosa que no debería ser para nadie, o sea, pues no creo que nadie tuviera que ir así de esa forma. A partir de nosotros vamos a cumplir 40, no, 50 años 50 de años habernos el año conocido, entonces. Andrés. Y para mí el colegio de La Salle es un colegio extraño porque yo ahora veo los colegios y es como burbujas donde todo el mundo se parece y todos son la misma clase social y el mismo sitio y amigos del club. Y el colegio donde estudiamos nosotros era como el crisol de la sociedad bogotana, no sociedad, sino Sí, había de todo. Viéndolo en perspectiva, eso a usted cómo le cambió o cómo impactó su vida. yo creo que yo no fui consciente de eso, sino como hasta que llegamos al bachillerato, porque sí siento que, bueno, a mí me impacta mucho si había diversidad, es verdad, o sea, como que uno la logra ver ahora. eh, Pero digamos, eso no me impactó tanto como de verdad la vida de colegio. A mí me impactó mucho el colegio como sus espacios y sus campos. A mí eso me marcó mucho, porque siento que ahí pudimos ser muy libres, porque había tantos espacios, tantas cosas, las chambas donde íbamos a coger ranas. Yo el otro día estábamos entrando al gimnasio moderno y pasó un cucarrón de esos de mayo. Y entonces una compañera, ay, qué susto, que no sé qué. Yo le dije, es un cucarrón. Entonces alguien dijo, sí, esos salen a veces en el campo. Le dije, sí, esos salen 2 veces al año. Le dije, en nuestro colegio, no sabía la época, pero claro, después se acuerda que en los campos salían nubes enteras. Y nosotros, yo no sé si usted, pero yo me acuerdo que yo me metía y era una sensación electrizante esa cosa. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que vivir eso fue muy chévere. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que había muchas visiones diferentes en los compañeros que tuvimos. Y, y yo creo que eso se sintió mucho más fue ya en el bachillerato. Al principio yo creo que no tanto. Andrés, ¿de dónde nace su amor por leer? Yo creo que básicamente eso nació del hecho de yo ser un niño solitario. O sea, yo tenía el colegio, pero en la casa pues estaba yo con mis papás, con mi hermana, pero a mí nunca me dejaron salir al barrio a tener amigos. Ahí sí yo crecí como en una burbuja en la casa. Y yo me acuerdo que cuando yo descubrí las letras, yo tengo una imagen clarísima el día que Marta nos enseñó la E. Yo lo tengo grabado perfectamente. Y yo recuerdo que yo sentía como una curiosidad enorme de qué nos van a enseñar hoy, qué letras nos van a enseñar hoy. Y cuando aprendemos a leer, cuando aprendo a leer, ya estamos en primero de primaria,
Yo me acuerdo que me fascinaba, yo no sé si se acuerda que en los muebles en las esquinas había unos libritos y eran historias de la Biblia. Entonces estaban las historias de todos los héroes, la historia de Moisés, y yo era feliz leyendo esos libros. Me fascinaban, o sea, y yo los leía, pues los leía muy rápido. Yo cuando aprendí a leer ya muy rápido, entonces yo me los leía de una sola tacada. Ahí comienzo a leer y cuando iba donde mi abuelita, que me dejaba mi mamá para que me cuidara en vacaciones y eso, mi tía, una de mis tías que vivía todavía en esa época con mi abuelita, me dice, yo me acuerdo de ti siempre en la biblioteca, mirando libros. Y yo me acuerdo, sí, yo veía los libros, me acuerdo que había uno de la Revolución Mexicana que venía con dibujitos, entonces yo también lo veía, y había otros de santos de la Biblia, a mí me fascinaban. Eh, y cuando mi papá tenía su sastrería cerca donde mi abuelita, por la Quinta y en la Macarena, al lado había una señora que alquilaba cómics. Ella los tenía ahí colgados sobre cosas. Y eso obviamente sí que me fascinaba, porque yo de niño decía, los cómics, y entonces mi papá me los alquilaba, pero yo los leía muy rápido. Yo le decía, no, ya leí todo. Entonces yo me leía todos los que ya tenía colgados en 2 días. Entonces me decía, no, tienes que leerlos más despacio, que no sé qué. Eso era como lo que yo leía. Y ya después me acuerdo que pasó algo en cuarto de primaria que fue muy definitivo. Un día que llegó Aurora Ramón, la profesora, a preguntarnos algo que va a pasar en el mundo. Y ninguno supo, ninguno tenía por qué saber. Y ella nos dijo, ustedes tienen que leer el periódico. Y en mi casa mi papá sí leía el periódico sagradamente todos los días. Eso era, yo lo recuerdo a él leyendo el periódico todos los días. Los domingos era el día especial para sentarse en el periódico. Yo me leía las aventuras, las tiras cómicas que venían ahí. Y a mí, yo no sé por qué me dio como una vergüenza, y a partir de ese día comencé a leer el periódico. Mucho. Y ya después fue pasando como a libros. En mi casa siempre había libros. Y pues en las vacaciones que no tenía nada que hacer, comencé a buscar libros y comencé a leerlos. Y comencé a leerlos. Hasta que, bueno, que llegó el bachillerato. Y yo creo que ahí es cuando me puse más. Cuando nos mandan a leer en primer bachillerato Carmenza, Juan Salvador Gaviota. Me acuerdo que a mí ese libro me impactó muchísimo. Y después, en octubre, cuando Gabo se gana el Nobel, que ella dice, ¿saben quién ganó el Nobel? Que no sé qué. Y ninguno sabía, solo Gaba, no sé por qué sabía. Y Gaba dijo, sí, ta, ta, ta. Y ella dijo, ¿quién lo ha leído? Nadie. Y yo me acuerdo que yo sabía quién es ese autor porque en mi casa había un libro de él, que es el monograma de su nombre en verde sobre un fondo oscuro. Y ese es un libro que recoge todos los cuentos de él, que sacó Círculo de Lectores. Es una edición súper bonita, en tapa dura y todo. Yo lo había visto, pero yo no sabía, pues como que nunca me han dado ganas de leerlo. Yo me acuerdo que después de eso yo fui y busqué ese libro y me lo leí cabo a rabo y yo quedé fascinado con García Márquez. Y ese libro tuve la fortuna después de que él me lo firmara, que ese libro que era pues que estaba en la casa de mis papás. Y claro, y ya después cuando descubrí Cien años de soledad, pues eso, y ya en esa época de bachillerato comencé a leer mucho más, ya mucho más frecuentemente, mucho más asiduamente, y leía todo, leía sin ton ni son. Sin miramientos. Exacto, entonces yo me acuerdo que yo me leí El Padrino, que estaba ahí, obviamente eran todos los libros del Círculo de Lectores. Mi mamá los compraba porque mi papá le decía, compre esto. Mi papá siempre fue muy buen lector, mi papá fue como un autodidacta en eso. Y yo me leía ahí Ana Karenina, El Chacal, El Padrino, una cantidad de libros, novelas, una colección de novelas, rojo y negro. Hay muchas cosas que no me acuerdo ahora, pero sé que las leí, porque estaban ahí los libros y pues como que me decía, bueno, ¿qué vale a ver ahora? Miraba El esto. que caiga. Andrés, ¿cómo fue su relación con Gabo? Yo comienzo pues leyendo los cuentos, que los cuentos me chiflaron, Cien años de soledad también después. Y cuando yo comienzo a trabajar, un día estaban abriendo QAP y nos mandaron a hacer una nota ya sobre eso. Yo fui con el fotógrafo y esa fue la primera vez que lo vi. Él estaba ahí, en esa época eran los estudios de RCN en las Américas, y él estaba ahí y pues la verdad a mí me intimidó un poco, o sea, yo no fui capaz de decirle nada ni acercarme, nada, nada, nada. Y el fotógrafo le tomó la foto, que no sé qué, yo tengo esa foto y ahí fue.
Y ya después, cuando estaba en Cambio 16, Gabo era muy cercano en esa época a Patricia Lara, que era la dueña de Cambio. Cuando nace la fundación de Nuevo Periodismo de Gabo, Patricia estuvo siempre apoyándolo mucho porque le parecía que era una idea fabulosa. La idea de Gabo era, los periodistas no tienen tiempo de seguir estudiando, de seguir formándose. Hagamos un lugar donde tengan profesores súper especializados y hagan como pequeñas inmersiones de una semana, de 15 días, para que puedan eso. Esa era la idea inicial de la fundación. Y Patricia comenzó a mandar a toda la redacción a los talleres. Y yo estaba, pues yo era de los nuevos, entonces yo estaba en la última Prioridad. fila. El último de la fila era yo para pasar. Y un día me acuerdo que la que era la reportera estrella en ese momento, Patricia la mandó y ella no quiso ir. Ella estaba investigando algo del proceso 8000 y entonces ella dijo, no, yo no voy, que no sé qué. Y Patricia me dijo, vaya, Chinito. Y le dije, bueno, pues yo voy. Y me mandó al taller en Barranquilla. Y no, eso sí fue como un antes y un después, o sea, poder compartir con él, hablar con él, escucharle sus historias, leer cosas que no habíamos podido leer de él, los consejos prácticos que nos dio. Eso fue muy enriquecedor, muy chévere. O sea, la verdad fue una oportunidad única. Yo me acuerdo que en esa época me prestaron una cámara y yo gasté como 7 rollos de cámara en ese momento y no tengo una sola foto, ninguna quedó. O sea, todas las fotos allá era todo quedó mal, que no sé qué. Y al final solo que pues tengo una con él y otra del grupo y fue muy chévere. Y ese año, que eso es del 95, 1995, después yo participé en el premio Simón Bolívar, que hicieron una edición especial para periodistas jóvenes que estábamos empezando, y el premio me lo gané yo. Y fue muy bonito porque era una historia de una violinista, Olga Chamorro, que ya tuvo un accidente absurdo, estaba presentándose en el León de Grave, en la Universidad Nacional, y se fue de espalda y se cayó en el foso, y pues quedó en coma y después murió. Y cuando yo escribí la noticia, yo pensé mucho en un cuento de Gao, que se llama Nabo, el negro quiso esperar a Los Ángeles, que es la historia de un negro que se llama Nabo, que un caballo lo patea en la cabeza y él queda en coma como mucho tiempo. Y en ese tiempo en el coma, él ve Los Ángeles hablándole porque él tenía una voz espectacular. Y yo pensé mucho en ese cuento y pues cuando gané el premio me pareció bonito. Y a raíz de eso me invitaron a un taller que dictó Gao en España, porque él iba a presentar Noticia de un secuestro, su libro. Entonces invitaron a 6 periodistas de Latinoamérica, yo era el único colombiano, y 6 periodistas de España, de diferentes regiones de España. Y nos encerraron en la sede campestre de la Universidad Complutense, que cae en un pueblito en las afueras que se llama Miraflores de la Sierra. Y bueno, ahí sí fue la locura. O sea, eso sí fue, porque era estar con él todo el día, escucharlo. Al puro final del taller, él leyó el primer capítulo de Noticia de un secuestro y yo lloré porque o sea, era impresionante lo que él había hecho. Y él, pues sí, él lo dijo, ese fue como el gran libro. Él dijo, si es que el día que ustedes puedan hacer periodismo como yo hice este libro, se van a ser felices, porque pues, él tuvo 3, 4, 5 años para trabajar en investigación, para escribir, habló con todo el mundo porque todo el mundo quería hablarle porque era Gabo. Entonces logró reconstruir toda la historia de una forma que es impresionante. Para terminar, si su historia fuera un libro, ¿cómo se llamaría ese libro? Uy, fuerte eso. No sé. No sé por qué toca ponerle un buen título, digo yo, porque pues, si va a ser un libro tiene que tener un buen título. ¿Pero qué le sale de las tripas? No sé, es que es muy, no sé. No sabría qué ponerle. No sé, la verdad no sabría qué decir. Porque yo lo que siento con usted es que todo es improbable. Usted es el maestro de lo improbable. Nuestra amistad es la más improbable de todas. A usted y a mí no nos une absolutamente nada distinto a que nos queremos. En un momento dado, yo creo que usted mismo no daba un peso por usted y todo lo que ha hecho en su vida es
improbable. Y lo ha hecho a partir de mucha historia. Usted es un cuentero innato. Entonces, ¿qué pasaría si usted empieza a ver esto como la historia de la realización de lo improbable? No, se me acaba de ocurrir uno, ya se me ocurrió uno oyéndolo, que podría ser el grillo curioso. Yo tengo una amiga que es coach, que ella me ayudó mucho para un proyecto que estoy trabajando. Y ella alguna vez me mandó un libro firmado por mí y el título era Curiosidad y Asombro. Y siento que sí, que eso sí me identifica al grillo curioso porque yo pensaba por ejemplo mucho en el colegio, o he pensado mucho en el colegio, y yo siento que yo siempre lo que he sentido es curiosidad por vivir. O sea, yo de verdad tengo una genuina curiosidad, a mí me asombran las cosas. Voy a contar una cosa que de pronto no tiene nada que ver, pero para mí es clarísimo. Cuando estaba en el Museo del Louvre, yo estaba caminando por el segundo piso y de pronto veo abajo el patio de las estatuas. Y son todas las estatuas de Rodin, que son en bronce. Y yo en ese momento capto que bronceado viene de ahí, que cuando uno se broncea es porque coge un color bronce. Y para mí eso fue como, wow. Y ahí en el museo también, cuando yo entro, a mí la Gioconda, pues como que es tan chiquita y hay tanta gente que no. Pero yo entro y veo la Victoria Samotracia que está parada ahí, o sea, a mí se me escurrieron las lágrimas. Y cuando yo veo la piedra de Murabi, yo decía, esto existe, o sea, todo lo que nos hablaron en el colegio existe realmente, está en algún lugar. Entonces, para mí, eso. Entonces, yo diría eso, como porque yo sentí una genuina curiosidad por la vida, por vivir y todo eso. ¿Cuál sería una recomendación para la gente que quiere tomar el camino de las letras, de la literatura, de escribir, de una única recomendación? Yo diría que escriban y no se coman el cuento. O sea, no hay que tener la pose, sino escribir. Porque la gente cree ahora que hay que parecer escritor o ser escritor de alguna forma. Y lo que la gente tiene que hacer es tener disciplina y trabajar mucho. Si algo le he aprendido yo a los maestros que tuve, que fueron Gao, que es Mario, es eso, disciplina. Disciplina para trabajar. Muchas gracias. Gracias por abrir este libro tan interesante. Y espero que no haya sido tan incómodo como parecía. No, para nada. Pasé la prueba, creo. Muchas gracias, Andrés, por estar acá. Muchas gracias. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.